Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días, muy bienvenidos a este webinar sobre gestión de las terceras partes que estamos haciendo entre BH Compliance y Chaindots. ¿Por qué quisimos hablar sobre este tema? Principalmente porque hoy día es cada vez más relevante no solamente lo que hacemos nosotros como empresa, nos podemos proteger de todos los riesgos, podemos tener programas de compliance muy buenos, podemos tener capacitados a todos nuestros trabajadores, pero siempre puede haber un eslabón más débil y efectivamente si es que cualquier proveedor o cualquier tercera parte, ya sea proveedor, cliente o stakeholder en general, o cualquier miembro, por así decirlo, de la cadena de suministros, llega a no tener controles, nos podemos ver nosotros también involucrados como empresa. Y por lo tanto, la cultura de compliance que tratamos de crear y de fomentar y de medir cada día en la empresa, también es importante que se traspase a estas terceras partes, a la cadena de suministro, también porque el día de mañana podría ser que nos quedemos, que nos termine llegando la responsabilidad por algo que hizo un tercero. Por eso que quisimos hoy día compartir experiencias súper prácticas y también entender el rol de esta tercera parte con Delfina Chaín y Francisco Bilbao. Los voy a presentar brevemente, pero Delfina es fundadora y CEO de ChainDots y cuenta con una sólida trayectoria de más de 10 años en el ámbito de riesgos, ciberinteligencia y cumplimiento. Y antes de crear ChainDots, Delfina también lideró operaciones cibernéticas de Flashpoint en América Latina y brindó asesorías a compañías de Fortune 50 y gobiernos internacionales en la gestión y mitigación de riesgo. Por lo tanto, tremenda experiencia. Delfina también trae varios casos prácticos que les ha tocado a ellos implementar desde ChainDots y temas que nos pueden servir a todos para poder mejorar. Delfina va a hablar de cómo la tecnología también se convierte en un aliado clave para gestionar los riesgos de una forma más eficiente y segura desde el lado de los terceros. Y también tenemos a Francisco Bilbao. Francisco es abogado de la Universidad de Chile, también tiene un Master in Law en la Universidad de Toronto, en Canadá, y diplomado de Compliance y Buenas Prácticas Corporativas de la Universidad Católica de Chile. Hoy día Francisco es director legal y compliance de BH Compliance y también profesor del Diplomado de Prevención, Detección e Investigación de Fraude de la Universidad de Chile y miembro del Comité de Gobernanza Corporativa y Mejores Prácticas de AMTA. Así que aquí Francisco también nos va a contar de la importancia de la gestión de terceros en la cadena de suministros desde una perspectiva del compliance y destacando el valor de identificar y mitigar riesgos de manera oportuna. Así que muchas gracias a ambos por estar acá con nosotros hoy día. Vamos a empezar con Francisco, que nos va a dar el contexto más amplio, y luego Delfina, que nos va a contar también los ejemplos más concretos. Así que Francisco, la pantalla es toda tuya. Muchas gracias, Susana, y muchas gracias también a Delfina que nos acompaña hoy día y a todos ustedes. Ahí está mi presentación, ¿se ve bien? Ahí sí. Ahí está, perfecto. Entonces, lo primero es cuando nos referimos al tema de gestionar los riesgos en la cadena de suministro, ¿no es cierto? Nos estamos refiriendo directamente a terceras partes que en esta presentación vamos a englobar como proveedores. Sin embargo, pueden tomar múltiples cariz, ¿no es cierto? Pueden ser proveedores propiamente tales de bienes o servicios. Podemos estar hablando de distribuidores también, de representantes y agentes que para Chile y para la región tan importantes se han convertido porque pueden gestionar asuntos nuestros ante otros terceros y eso podría originar ciertamente responsabilidad. También está el caso de los consultores, ¿no es cierto? Consultores que pueden ayudarnos un poco con nuestros programas, con instruir ciertas cosas dentro de la compañía que podrían resultar complicadas eventualmente si no se manejan de manera adecuada. Y las ONG, ¿para qué decir? ¿No es cierto? Tenemos en Chile el ejemplo del caso Fundaciones, como uno de varios, ¿no es cierto?, que permitió financiamientos irregulares y escapes finalmente de capital, porque estas ONG hoy día estaban conectadas con municipalidades o instituciones afines a estas. Entonces, la cadena de suministro es algo que tenemos que entender como algo complejo que tiene múltiples actores que pueden tener múltiples papeles dentro de nuestro contexto como empresa.
¿Y por qué regular esto? Y quizás voy a partir un poco como desde los fenicios, pero creo que es importante recordar, ¿no es cierto?, que hay un problema de agencia que es propio de las empresas y sus dueños y colaboradores, ¿no es cierto? Pero también el que nosotros hacemos nuestras actividades, ¿no es cierto? Y esas actividades implican la generación de riesgo, implican la generación de peligro. Si en esa actividad además participa un tercero, más se nos aleja la posibilidad de control que tenemos sobre esas actividades si es que nosotros no ejercemos adecuadamente ese control, y eso es un poco lo que vamos a mostrar hoy día. Pero de alguna manera se extiende este riesgo que la empresa genera al realizar su actividad a otros terceros que suman riesgo al poder realizar esa actividad de una manera que quizás no es la que empalma con la cultura de la empresa. Sin embargo, son parte de nuestra cadena de suministro y por lo tanto tenemos que administrarlo de una u otra forma. Y hay algunos que propiamente tales, como ya conversamos, pueden interceder gestionando asuntos de la empresa ante otros stakeholders y eso también agrega, ¿no es cierto?, una posibilidad de riesgo todavía mayor, especialmente para el caso de los sobornos públicos, como se ha visto en los últimos años en la casuística de la región. Esa es una perspectiva. También hay otra perspectiva que me gustaría aportar respecto de por qué es importante regular, y es porque tenemos que también pensar en que en los distintos momentos en los que se podría eh, generar un delito van a tener también de alguna forma implicancia los momentos en los que estamos relacionándonos con ese tercero. Esto es solamente a modo de ejemplo, pero antes de relacionarme con un tercero y cuando estoy en una negociación, basalmente siempre va a implicar que el conflicto de interés, independiente de si ese conflicto está tipificado o no en la legislación, el conflicto de interés es una situación en la que anteponemos nuestro interés personal o el interés de otros terceros sobre el de la empresa, ¿no es cierto? Y eso sirve como situación basal para que se genere algún delito como el soborno entre particulares, pero también podrían ser otros, ¿no es cierto? Y eso es como, de alguna manera, concretamos la relación que vamos a tener con ese proveedor. Durante la relación con ese proveedor podemos tener varios tipos concreción de varios tipos penales. El soborno público, ¿no es cierto?, es lo primero que se nos viene a la cabeza, pero también ojo con las administraciones desleales o inadecuadas del patrimonio de los accionistas, ¿no es cierto? Podríamos estar pagando sobreprecios, bajo precios, precios inadecuados, gestiones ineficientes, en fin, a propósito de ese proveedor. Entonces también es importante que hablemos qué pasa durante la relación. Toda la materia de terceras partes está muy bien en esta parte del antes y cómo concretamos la relación, pero ojo con el durante. Y en la baja, hoy día que está tan en boca de todo el mundo, ¿no es cierto?, la ciberseguridad, la protección de datos, y viene toda esta oleada de nuevos controles, ¿no es cierto? Ojo con el cuidado de nuestros secretos comerciales, se llama así, por ejemplo, en Chile y en España, pero hablamos acá de ventajas competitivas que las empresas debieran cuidar con recelo, y vulneración de activos de información, bases de datos, etcétera, con las que se podrían quedar las terceras partes cuando terminamos la relación y lo cual tenemos que regular. ¿Estamos hablando hipotéticamente que hay que regular riesgos con terceros? Por supuesto que no. Casuística tenemos de sobra, ¿no es cierto? Tenemos acá en Chile el primer caso de aplicación de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, el caso Cerecita, ¿no es cierto? Que para que la empresa de pintura pudiera funcionar en una comuna donde ya no debería haberlo podido hacer, pagaba soborno, ¿no es cierto?, a través de una empresa Carpe Diem, de la cual los funcionarios municipales también tenían injerencia y desde ahí se concretaban los sobornos. Tenemos el caso también de Goldman Sachs, por ejemplo, con el empresario Jay Luo, que permite un desfalco del fondo malayo. Tenemos el caso Petrobras, que luego palma con el caso de Brecht, que creo que es un caso muy interesante porque si uno quiere ver de qué manera se pueden ocupar mal a los terceros, ahí tenemos el panóptico completo. Tenemos empresas que no eran las que decían ser, tenemos testaferros, en fin. Casuística nos falta, y eso ha repercutido, ¿no es cierto?, en que múltiples países de la región que han desarrollado eh, legislaciones a propósito de la responsabilidad o administrativa o penal de la persona jurídica hayan incorporado de manera expresa o con definiciones, eso creo que es la técnica más recurrente, definiciones bien amplias de quién podría cometer el delito para incorporar a las terceras partes, ¿no es cierto? Tenemos la ley 27.401 de Argentina que habla de quién hubiera actuado en beneficio e interés de la persona jurídica, siempre y cuando la persona jurídica haya ratificado la gestión, pero ojo que puede haberla ratificado de manera tácita. ¿Ok? Es una especie como de agencia oficiosa, ¿no es cierto? Tenemos por otro lado la ley de anticorrupción de Brasil, o la 12.846, ¿no es cierto? Acá, si bien no se entrega una definición de la responsabilidad de la persona, de la tercera parte, quiero decir,
sí habla de actos que fueran cometidos en su interés o beneficio. No puede haber una definición más amplia que eso, ¿no es cierto? O sea, cualquiera que haya estado cometiendo aquello en interés o beneficio de la empresa. La ley de Perú de responsabilidad administrativa, la 30.424, ¿no es cierto?, habla de hechos que se cometen en nombre o cuenta de la empresa y en su beneficio, y ahí en parte de esta definición, ¿no es cierto?, habla de personas naturales que presten cualquier tipo de servicio a la persona jurídica, con independencia de su naturaleza o el régimen jurídico en el que se encuentren. Definición amplísima también que permite incorporar rápidamente la figura de terceras partes. En Colombia, la ley 1778 de responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional habla de personas jurídicas que por medio de, y acá tenemos contratistas, tenemos administradores, tenemos asociados, ¿no es cierto? Nuevamente, con una técnica bastante amplia, normativa, que permite encapsular a los terceros. Legislaciones influyentes para nuestra región, ¿no es cierto? Siempre se habla del OK Bribery Act y de la FCPA. Acá nuevamente se ocupa esta técnica bastante amplia. En el OK Bribery Act se habla de associate person. Esta es una definición que habla de aquellos que presten servicio en de desarrollo de servicios, ¿no es cierto?, en representación de la organización comercial, o la FCPA, que habla de any person que podría cometer el soborno, ¿no es cierto?, que haya sabido o haya debido saber, y no puede excusarse de saber, ¿no es cierto?, el que estaba involucrado en un soborno. Estas legislaciones están en plena consonancia con la de Chile. Aquí, como yo soy chileno, pongo una lámina completa, ¿no es cierto? Porque para la audiencia, ¿no es cierto?, que es chilena, sabemos que la ley de delitos económicos vino a cambiar fuertemente nuestro ámbito jurídico. Pasó que cambió mucho, ¿no es cierto?, la ley de responsabilidad penal en particular. Acá tengo toda la cadena de cómo es ¿no es cierto?, los criterios de imputación, pero quiero referirme a lo que tengo aquí enmarcado en rojo, ¿no es cierto?, que es que hoy día, además de que tenemos un montón de delitos que hacen responsable a la persona jurídica que no aplicaban ayer, y que tenemos que tener evaluación de terceros independientes como parte del programa, todas esas cosas muy innovadoras por parte del legislador, tenemos que hoy día la responsabilidad penal la podría originar un tercero que se encuentra gestionando asuntos de nuestra empresa, tenga o no tenga representación. Y si se fijan, uno dice, oye, el legislador fue muy vehemente aquí en el contexto chileno, y vemos que no, vemos que eso está pasando en todos los otros ejemplos que pusimos de la región, así que estamos un poco en la misma página. ¿Qué se puede hacer respecto de esto? Hay guías bien interesantes, ¿no es cierto? Nosotros citamos bastante recurrentemente las ISO y las guías del DOJ de evaluación de programas, independiente que ahora esa guía esté suspendida en aplicación por designio del presidente Trump en el memorando Bondi, ¿no es cierto? De todas maneras, sí, es plenamente utilizable hoy día en este contexto. Y se habla de un due diligence basado en riesgos. ¿De qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver o qué quiero decir con due diligence basado en riesgo? Primero, hacernos la pregunta más básica de ¿con quién estoy contratando? ¿A quién tengo al frente? ¿Quién es esta compañía? ¿Quiénes son los dueños de esta compañía? ¿Por qué voy a trabajar con esta compañía? Acá tenemos que hacer una evaluación adecuada para el riesgo que conlleva dicho proveedor. ¿Y a qué me refiero con el riesgo que conlleva dicho proveedor? No solamente con la actividad riesgosa que puede desarrollar, sino que tiene que ser, nuestra evaluación tiene que ser proporcional a lo crítico que es para la operación este proveedor. Si es un proveedor que va a manejar asuntos muy cuantiosos de la empresa, etcétera, tengo que revisarla proporcionalmente a lo que podría implicar aquello, ¿no es cierto? Y por lo mismo, tenemos como segundo punto el que esa evaluación tiene que hacerse de manera adecuada a las posibilidades de la organización. Tampoco podemos pensar que empresas más pequeñas o medianas que no cuentan con tantos recursos hagan, especialmente, o por eficiencias en empresas multinacionales o empresas más grandes, se haga el mismo due diligence para todos los proveedores. Ahí por eso es importante tener este criterio de cuán crítico es este proveedor, de cuánto riesgo me genera, para que yo entienda desde dónde y hasta cuándo tengo que regular. Sí es importante que el due diligence que yo haga lo aplique de forma oportuna. Parece de perogrullo que yo diga esto, sin embargo, ha pasado, me ha tocado ver, ¿no es cierto?, que los due diligence, el análisis del proveedor se aplica una vez que el proveedor ya está contratado, y ahí, digamos, es muy difícil que ese due diligence tenga algún tipo de efectividad. No es nula, pero pierde prácticamente todo el poder de este control. Y finalmente los red flags y lesson learned aparecen tanto en la guía de la ISO de la 37301 o 37001 y en la guía del DOJ también. ¿Y de qué hablamos acá? Hablamos de qué pasa en el tiempo. Cuando yo observo que ese proveedor no opera de la manera que debiera operar, o que los asuntos que yo le encargué los terminó muy rápido, por ejemplo, o está cobrando muy distinto al mercado, o prestó el servicio de alguna manera que me genera sospecha, esas red flags debieran de alguna manera levantar alertas
para que yo me haga cargo desde ya de eso. Ahí estamos hablando de lo que comentábamos al principio, del durante la relación. Y el lesson learned también involucra en general cambios que hayan habido en la industria, casuística de la región, en fin, cualquier elemento, cualquier hecho que podría haber repercutido en nuestra organización, tiene que repercutir en nuestra organización. O sea, yo tengo que buscar cambios, tengo que buscar poder regular esa situación de manera concreta. No puedo quedarme con lo que tenía al principio. Nuestra propuesta es un examen que hemos hecho con varios de nuestros clientes, ¿no es cierto? Y que es similar a lo que estábamos hablando ahora. Y lo primero es preguntarse por qué o para qué tengo ese proveedor. Estamos en un contexto de crisis mundial, no solamente en Chile, ¿no es cierto? Está en todos lados la crisis y tenemos que economizar también, tenemos que eficientar el trabajo de nuestras empresas. ¿Para qué tengo esos proveedores? ¿Los necesito todos? ¿No los necesito? Y si son necesarios, perfecto. Ahí tenemos que preguntarnos qué tan crítico es para la operación, de manera que lo regulemos, como hablábamos antes, de manera proporcional a la criticidad que tiene para nuestra operación, para el actuar cotidiano. Aquí no estoy hablando del riesgo. Esa es la pregunta que sigue. ¿Qué tan riesgoso es ese servicio en sí mismo? Porque, ojo, yo puedo a lo mejor estar aterrizando en algún país y necesito hoy día los permisos municipales, en fin, todo lo que requiera para poder ejercer en ese contexto. Y sin embargo, esa puede ser un trabajo de una vez. Habrán otros proveedores que podrán extenderse los riesgos en la medida en que nos van prestando servicios de a poco con los mismos consultores, las mismas relaciones con las ONG, con los distribuidores. Y por lo tanto tenemos que preguntarnos esta última pregunta, cuán larga espero que sea la relación con ese proveedor, porque eso va también a repercutir en de qué manera tengo que yo estar fiscalizando su labor. Y en este sentido, a lo mismo como estábamos presentando al principio, tenemos algunas recomendaciones, ¿no es cierto?, que va a, obviamente, a cubrir de manera más específica y con estadísticas concretas del FINA, pero primero es la evaluación, antes de nuestras relaciones, la evaluación de la necesidad de ese proveedor, como ya las comentábamos, ¿cierto? Lo segundo es un due diligence basado en riesgo. Acá lo que tenemos que hacer es verificar antecedentes. No tenemos que irnos necesariamente a hacer una investigación al más puro estilo del FBI, sino que verificación de antecedentes. ¿A quién tengo? Comercialmente, ¿a quién tengo al frente? Jurídicamente, ¿a quién tengo al frente? Revisar los beneficiarios, hoy día por recomendaciones Gafi, en fin, de prácticamente todas las instituciones afines a ella, se habla de revisión de beneficiarios finales. Se ha ido cambiando las regulaciones a propósito de esto y todo el mundo está pidiendo quiénes son las personas naturales detrás de las empresas. Y ojo con los vínculos de funcionarios públicos que podrían tener estas personas, ¿no es cierto? Los clásicos personas expuestas políticamente o como ustedes quieran definirlo, pero obviamente que ahí hay un riesgo mayor. Cláusula de los contratos, a mí siempre me han parecido que es algo que es un poco baladí, digamos, porque yo mando a que el proveedor cumpla con las leyes y bueno, tiene que cumplir con las leyes igual. Por eso es importante indicar de qué manera, de alguna manera, queremos que cumpla. ¿Ah? Y eso tiene un poco que ver con hacer este trabajo relativo a cómo tenemos nuestra regulación dentro de la empresa. Quiero decir que conozca nuestros códigos, nuestros manuales y que ojalá tengan un modelo de prevención de delitos o un programa de cumplimiento similar al nuestro, al menos. Que nosotros podamos entender que funcionan en un estándar similar al nuestro. Durante la relación nos vamos a preocupar en nuestra recomendación, ¿no es cierto?, de todas las ventanas de pago, de todas las cajas, ¿no es cierto?, de todas las salidas de caja. Y de acá lo que queríamos comprobar son flujos formales de pago, respaldos siempre tributarios, ¿no es cierto?, facturas, órdenes de compra, en fin, boleta, pago de honorarios, lo que tenga que ser, ¿no es cierto?, de cómo lo hayamos contratado. Evitemos el uso de dineros efectivos y evitemos el uso de presupuestos que no estaban confinados para eso a terminar pagándole a proveedores. Es decir, nosotros hemos visto algunas veces que se ocupan las cajas chicas, se pueden ocupar incluso fondos propios de los trabajadores cuando uno está trabajando con este tercero. No es recomendable. Es recomendable ocupar el presupuesto que se tenía para eso porque se tiene un sobrecontrol sobre ese presupuesto inicialmente. Pero ese presupuesto tiene que ser autorizado, ojalá con aprobaciones cruzadas. Muchos de los casos que de hecho ahora estábamos comentando con Delfina antes de entrar, ¿no es cierto?, tienen que ver con que el poder dentro de la organización puede estar concentrado en algún administrador de contrato, en alguien que tiene más poder de decisión y que no tiene que preguntarle a nadie a quién contrata. Y ahí es donde empiezan a pasar un poco las contrataciones de proveedores fantasma o de empresas que a lo mejor ese
ejecutivo tenía relación y que puede de alguna manera implicarle un riesgo importante a la empresa. Por eso capacitaciones, no solo a nuestros proveedores, porque eso es algo que muchas veces solo pueden hacer empresas más grandes, ¿no es cierto?, que tienen más recursos, pero sí capacitaciones a quienes de nuestra empresa se van a relacionar con esos proveedores para que sepan un poco qué tienen que esperarse. No solamente desde el punto de vista de compliance, sino que también desde el punto de vista de cómo prestar el servicio. Y respecto de el post, ¿no es cierto? El monitoreo, hay algo acá que se repite mucho en lo que nosotros vemos, que es la falta de auditorías periódicas a los maestros de proveedores. Tengo un maestro proveedor que está ahí desde tiempos inmemoriales, ¿no es cierto? Y tiene un montón de proveedores que ya no utilizo, que ya no sé quiénes son, que quizás utilicé una vez y quedaron ahí. Eso me puede ensuciar mucho el control o el manejo que yo tengo de con quienes estoy trabajando. Por eso, evaluación constante al maestro de proveedores, usemos bien las auditorías para ver si es que los fondos que estamos pagándole a esos proveedores se condicen con los servicios que nos están prestando, hagamos cada cuanto revisiones aleatorias, creemos que es muy recomendable. Ojo con los sistemas de alerta, ya hablamos a propósito de las red flags, ¿no es cierto? Esos comportamientos inusuales debieran repercutir en la manera en la que trabajamos con esos proveedores y también los canales de denuncia. Acá en las cláusulas contractuales, una de las obligaciones que podemos de alguna manera amarrar a los proveedores es a que nos ayuden con nuestros canales de denuncia y también se sientan obligados, ¿no es cierto?, a tener que denunciar sobre sospechas o hechos que conozcan. Eh, Volviendo al principio, entonces, las terceras partes extienden el riesgo a la empresa. No hay que solamente confiar en que es un proveedor que tiene reputación en el mercado, etcétera, porque fíjense en los casos que hay. Siempre son de proveedores que eran confiables, ¿no es cierto? Y que por no haber estado encima, por solo haber confiado en esa reputación, nos pueden haber generado tremendos riesgos. Por lo tanto, hay que verificar. Y eso nos va a permitir que el compliance sirva como un escudo legal, si no el programa tampoco va a servir para nada. Acá estamos hablando de un empalme necesario entre la operación y lo que necesitamos para funcionar como empresa, con lo que nos puede entregar el compliance, que tiene que ver con esta ventaja competitiva de saber con quién estoy trabajando, de trabajar con aquellos que sean más eficientes porque cumplo con mis propias políticas, y así también el programa me sirve a mí como defensa legal. Somos parte de la cadena de suministro con estos terceros, y ojo que pueden llegar a nuestros clientes, y por eso es que nos importa muchísimo que esta regulación se lleve a cabo y sea parte de la cultura de la empresa. Como hemos hablado siempre, ¿no es cierto? Compliance es centrarse en el cómo se hacen las cosas y no solo a qué resultados se llega. Muchas veces, oye, contraté a este proveedor, qué bueno para la empresa, ahorró un montón de dinero quizá. ¿Es lo mejor realmente para el largo plazo? Eso lo tiene que decir el programa, eso lo tiene que decidir el programa y por lo tanto hay que poner el cómo regulamos esta materia antes que el éxito quizás a corto plazo de las gestiones. Eso por mi parte. Muchas gracias. Vamos a ir respondiendo, veo, Susana, las preguntas desde ya ahí en el chat o lo que quiera hacer la audiencia después. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Súper interesante todo lo que dices y súper real y súper atingente. O sea, efectivamente, hoy día podemos estar haciendo todo y tener el mejor programa de compliance como empresa, pero por una tercera parte puede terminar siendo nuestro eslabón más débil. Y como bien decía Francisco, no basta solo con confiar, esto para todo tipo de relaciones. Y por lo mismo, Delfina ahora nos va a contar sobre herramientas concretas y cómo la tecnología efectivamente puede ayudar para poder monitorear a estas terceras partes, para poder asegurarse de con quién estamos haciendo negocio y también para poder incorporarlo como parte de nuestro programa de compliance, esta gestión de la cadena de suministro y las terceras partes. Así que, Delfina, la pantalla toda tuya. Estás en mute. Ahí está. Buenísimo. Bueno, gracias Susana por la organización y al equipo de BH Compliance y a los asistentes. Y Francisco, voy a tomar algunas de tus palabras para dar continuidad a eso. Gracias por el espacio y bueno, vamos a ir. Mi idea es poder transformar todo esto que está diciendo Francisco en la implementación práctica de un programa, si se quiere, de onboarding, gestión y monitoreo continuo de estos proveedores, ¿no? Un concepto que siempre hablamos, pero que me parece súper relevante, acá estamos hablando mucho de nuestra tercera parte, ¿no? Francisco lo habló durante toda su etapa del webinar. Algo que es súper importante es que nunca nos olvidemos que todos somos la tercera parte de alguien más. Nosotros y nuestra compañía
también es la tercera parte probablemente o el proveedor de alguien más. ¿Y esto por qué vengo a traer este concepto de que todos estamos conectados entre todos, básicamente? Porque es la manera en que nosotros encontramos para materializar el impacto que puede llegar a tener un incidente en la cadena de suministro. ¿Está bien? Porque, como decía Susana, como decía Francisco, cualquier acción en la cadena de suministro puede afectar a clientes, a socios, a proveedores, a nosotros, a los proveedores de nuestros proveedores, que muchas veces no se habla de esto. Estamos en los programas actuales de gestión de terceras partes están muy hoy centralizados o enfocados en lo que es el nexo directo entre el proveedor y nosotros. Pero la cadena no termina ahí. Hay un concepto que se llama el proveedor del proveedor y la gestión de nuestro proveedor con sus proveedores. Por eso hablamos del concepto este de cadena de empresas conectadas entre sí. Y acá la pregunta que nos tenemos que hacer, y esto no pasa ya por si somos una compañía chiquita, grande, por supuesto, a mayor tamaño de organización, mayor la necesidad de automatización por los volúmenes que se manejan, ¿no? Pero aún así, siendo chiquititos, hay que preguntarnos si la gestión de los proveedores está siendo no solo, o sea, propiamente implementada y gestionada, sino si lo estamos haciendo de manera eficiente. Algunos datos que me parecen súper importantes para mencionarles acá en el webinar es, por un lado está toda la parte que habló Francisco de la exigencia hoy ya regulatoria y legal de tener programas de gestión de terceras partes, ¿no? Está claro que la norma está yendo hacia una obligatoriedad de implementación de este tipo de programas. Pero sacando de lado el requerimiento legal, hay un requerimiento, si se quiere, a nivel negocio. Porque el impacto de un incidente en la cadena de suministro o en el vínculo de terceras partes es altísimo. Algunos de los datos que nosotros manejamos acá. 83, y esto también es interesante para mencionar, es todos o casi todos en algún momento lamentablemente vamos a sufrir un incidente, y no es para ser pesimista, pero por una situación con una tercera parte. El 83% de las organizaciones sufrió al menos un incidente significativo de riesgo relacionados a terceros en los últimos 3 años. Este número se espera que aumente significativamente, ya 83% es bastante, pero ¿por qué? Porque cada día más estamos más conectados entre sí, ¿no? Por el tipo de negocios que se hacen a nivel mundial. El 60% de las sanciones regulatorias por corrupción y lavado involucran directamente la actuación de un tercero. Estos son datos del World Bank. 4,46 millones de dólares es el costo promedio de un incidente de ciberseguridad a través de un proveedor. O sea, esto es algo que llegó para quedarse y no solo por una exigencia regulatoria, sino que como una prioridad ya de negocio, ¿no? Y a esto hay que sumarle, por supuesto, todo lo que es el daño reputacional que conlleva un incidente con un tercero. Ahora, ¿qué estamos viendo nosotros en la industria, en la práctica con nuestros clientes y con las compañías con las que trabajamos? ¿Cuáles son los desafíos que hoy están teniendo cuando hablan de implementar en la práctica un programa de gestión de terceras partes? Gestión, due diligence, monitoreo, cumplimiento de terceras partes. Por un lado, el volumen de las terceras partes, ¿está bien? A mayores volúmenes de terceras partes, por supuesto, más complejo, si se quiere, depender de procesos manuales. Por otra parte, un tema crítico que estamos viendo cada día más es la falta de visibilidad del proveedor, del riesgo del proveedor de nuestro proveedor. Tercer punto que Francisco estaba tocando acá es ya las compañías que dieron un paso más hacia allá y están realmente implementando este concepto de due diligence inicial, no solo inicial, onboarding, el durante y el ex post, es las inconsistencias en las evaluaciones, porque no es solo evaluar, sino es evaluar de una manera consistente, de tener una metodología de evaluación, ¿no? Y ahí voy a tocar algunos puntos que mencionó Francisco, voy a intentar retomar algunos y aportar algunas cosas más. Después, cuarto punto súper desafiante que estamos viendo es hoy los proveedores, pensemos todos los que estamos acá, los proveedores que utilizamos, la gran mayoría, un porcentaje muy interesante, vienen del exterior. Ya nuestros proveedores no están a la vuelta de la esquina, ya, o sea, no están en nuestra jurisdicción. Entonces, ¿cómo gestionamos un proveedor que está en el exterior, ¿no? Contamos con información de manera globalizada, contamos con fuentes de información. Ahora que estamos, si se quiere, mucho más dependientes de nuevas jurisdicciones para la contratación de proveedores,
Y hay jurisdicciones que el acceso a la información es súper desafiante y no hay tantas bases públicas o de tan fácil acceso como en Chile, en mi caso yo nací en Argentina, en Estados Unidos, etcétera. Hay jurisdicciones que son muy desafiantes. Y después, como decía, el mal de evaluar de manera estandarizada. Y parece, pero pará, me hablaste de inconsistencias, ahora me hablas de del mal de la estandarización. Bueno, acá quiero tocar un punto que tocó Francisco, que es, no tenemos que evaluar a todos los proveedores de la misma manera. ¿Qué factores estamos viendo hoy? Ya me pongo en la práctica. A ver, es, primero, la importancia de una clasificación de los proveedores, porque es insostenible poder mantener un programa de evaluación de proveedores que justamente no tome en cuenta, si se quiere, los distintos colores que hay o los distintos tipos de proveedores. ¿Qué aspectos hay que considerar acá? Como decía Francisco, el tipo de servicio que nos ofrecen, ¿es un servicio crítico? ¿No es un servicio crítico? Otro punto súper importante, especialmente en algunas industrias, por ejemplo en la minería, en la energía, ¿es un proveedor reemplazable? Si ese proveedor tiene algún incidente, si hay algo, es un proveedor que tiene un plan B, porque hay veces que no tiene un plan B ese proveedor, porque está en una zona geográfica muy específica, porque se trata de recursos naturales, por N cantidad de cosas, ¿no? Entonces, esto es como la matriz de riesgo que uno tiene que hacer como compañía de ese proveedor. El tipo de servicio es crítico, no es crítico. ¿Es reemplazable? ¿Hay reemplazo? ¿No hay reemplazo? Evalúe un reemplazo, tengo un plan B. En el mundo en todas las industrias nos hemos cansado de ver escenarios en donde, en la industria financiera hace unos años en Estados Unidos, cuando hubo un colapso de ciertos bancos, habían un montón de compañías que el único banco, miren, o sea, hacia dónde voy, ¿no? Desde la industria financiera, un montón de compañías que su única cuenta bancaria la tenían en un banco. O sea, no había plan B hasta que te abra otro banco la cuenta bancaria. Y así, desde industrias súper reguladas hasta industrias eh, nada, si se quiere, no tan reguladas. El tipo de servicio, el nivel de criticidad y si es reemplazable, no es reemplazable. Y otro punto súper importante también es ¿a qué riesgos me enfrento a la hora de contratar ese proveedor? Pero no solo desde la óptica del riesgo legal o no riesgo legal, es un proveedor que me va a brindar servicios tecnológicos, es un proveedor que va a tener acceso a la base de mis clientes, es un proveedor que simplemente me va a alquilar espacios de logística, es un proveedor, ¿qué tipo de servicio me va a brindar ese proveedor? ¿Por qué? Porque el tipo de servicio tiene ciertos tipos, si se quiere, de riesgos asociados. Si es un proveedor que manejar información sensible de mis clientes, va a ser un proveedor en donde ya no solo tengo que mirar la óptica del cumplimiento, voy a tener que mirar la seguridad de la información de ese proveedor, voy a tener que mirar si cumple con los mecanismos correctos de protección de datos, voy a tener que mirar un montón de otras cosas, aparte de que si está o no está en una lista de sancionados, ¿no? ¿Cuál es la metodología que hoy vemos para analizar riesgos de proveedores? Nosotros volvemos siempre al concepto este de la gran matriz de riesgo, ¿no? De qué tipo de análisis tenemos que hacer a la hora de analizar a un proveedor. Por un lado, analizar lo que se llama, como todos saben, el riesgo inherente, ¿no? El riesgo que puede existir y que existe de manera intrínseca en cierta actividad, independientemente de los controles que puedan aplicar para mitigarlos, ¿no? Por la naturaleza del negocio, la industria, la operatoria, el tipo de servicios que nos brindan. Pero después es muy importante a la hora de hacer, y esto hablan muy pocos de este concepto, es no solo hay que medir si el proveedor está o no está en una lista de sancionados, si el proveedor tiene noticias adversas o no tiene noticias adversas, si el proveedor está vinculado a causas de corrupción o no está vinculado a causas de corrupción, sino también poder empezar a medir la fortaleza de los controles implementados por ese proveedor. Porque a la hora de contratar un proveedor, vamos a depender de la capacidad de ese proveedor de también él mismo tener un buen programa de cumplimiento, un buen programa de gestión de terceras partes, un buen programa de antifraude, de lavado, de seguridad de la información. Entonces es esto, como decimos nosotros, ya medir los riesgos inherentes propios, que eran un poco los que mencionaba Francisco, y agregarle también esto que es medir los controles implementados por ese proveedor. Y acá los invito a un concepto súper interesante que cada vez lo vemos más, esta mirada de, más allá del compliance, que es fundamental, y hay algo que tiene el compliance que es mágico, que es
El compliance nosotros que decimos que es como la cabeza del pulpo. Une todos los tentáculos de alguna manera de la organización y vela porque las cosas se hagan en base a la normativa, a las buenas prácticas, a las políticas de la empresa, etcétera, ¿no? Pero no perdamos de vista de que a la hora de contratar a un proveedor es fundamental hacer un análisis de riesgo holístico de ese proveedor. ¿Por qué? Porque de vuelta, no solo vamos a querer saber si te ha sancionado, si tiene corrupción, causas, noticias adversas, etcétera, sino que también vamos a querer saber el riesgo legal de ese proveedor, si tiene solidez financiera. Por ejemplo, ahora que se viene mucho todo esto de la sustentabilidad, ¿no? Si cumple con con los requerimientos de sustentabilidad, sobre todo para las compañías que cotizan en bolsa. ¿Cómo gestiona ese proveedor a sus terceras partes? Si es un proveedor, si mi único proveedor para este servicio es ¿cómo va a garantizar la continuidad del negocio? ¿Tiene un plan ante escenarios, no sé, desde escenarios geológicos, o sea, catástrofes naturales, hasta escenarios de cualquier tipo que pueden pasar? La seguridad de la información, fundamental. En Chile lo hemos visto muchas veces esto. ¿Cómo cuida la información nuestra y de nuestros clientes o de nuestro negocio, nuestro proveedor? El riesgo laboral, el riesgo de fraude también. Entonces, esto es como una invitación que les hacemos. Parece súper complejo, parece un montón de cosas, pero te ahorra la primera diapositiva, que es ser parte de ese 83%, perder 4,6 millones de dólares en un incidente, etcétera. ¿Cuál es lo que vemos hoy en la práctica? Y por eso ahora vamos a tocar nada, a cómo la tecnología, porque no es todo un escenario pesimista, ni mucho menos, ¿eh? Esto es simplemente la conciencia de dónde estamos parados hoy globalmente, es cómo podemos apoyarnos en la tecnología para poder realmente sostener estos programas de vinculación con terceras partes, si se quiere, de una manera mucho más sistémica, escalable y continuo en el tiempo. Uno de los puntos que tocabas vos, Francisco, era esto de los que lo hacen y lo están haciendo hoy en el mundo. Se fijan como si se quiere de esa primera foto inicial, que la primera foto inicial al momento del onboarding de linda, por así decirlo, para ponerle un poco de humor a la temática. Pero después ahí está la película, que no tenemos que dejar de ver. Está el durante, el ex post y el monitoreo continuo, que si se quiere es lo más desafiante. Solo para darles algunos datos, un banco mediano puede tener más de 5.000 terceros activos, una multinacional 50.000 proveedores. Y los procesos manuales, el 70% de las compañías hoy gestionan los due diligence con Excel y documentos expertos, con lo cual, el Excel, como yo decía con Francisco y Susana antes de entrar acá, nos ofrece un montón de cosas, pero bueno, nada, tampoco hace magia, ¿no? Y un due diligence de este estilo puede llegar a tomar entre 60 y 90 días cuando se hace de manera manual. ¿Hacia dónde vamos hoy? Hacia un due diligence que nosotros le decimos, o un monitoreo, una gestión inteligente. ¿Por qué esto de decirle inteligente o 3,0? A veces hablamos, ya hablamos del 5,0, etcétera, porque pasamos del checklist estático, la búsqueda en un momento, basado en el cumplimiento, si se quiere, mínimo para check the box, hacia un modelo en donde estamos integrando distintas bases de datos, en donde lo estamos haciendo de manera automatizada con scores de riesgo vivos, dinámicos, que cambian no solo al momento del onboarding, sino que tienen vida propia y que en base a ciertos incidentes que se pueden detectar, te indican niveles de riesgo distintos, hace un monitoreo continuo y de reevaluación en tiempo real. Y algo que es súper importante cuando nosotros planteamos o armamos un programa de gestión de terceras partes es el concepto de la colaboración. Y acá hay que hacernos muy amigos, creo que soy abogada, Susana, me parece que también, o corregime si me estoy equivocando, pero a ver, no sos abogada, bueno, deben haber muchos abogados, me animo a decir que deben haber muchos abogados en la audiencia, pero que es anticiparnos en los contratos con estos proveedores de la importancia de la colaboración con estas contrapartes y de incluir las cláusulas correspondientes contractuales para facilitar esta colaboración, porque sin la colaboración entre nuestro proveedor y nosotros es insostenible implementar un programa así. Los nuevos procesos que estamos viendo y la tecnología hacia dónde va, hoy por supuesto con todo lo que es la inteligencia artificial, nada, es un beneficio gigante para poder acortar estos 30, 60, 90 días que duran estos procesos a una semana, etcétera. Y esto no solo
tiene un impacto directo en nuestra carga operativa como equipos de cumplimiento, sino que además le permite también a los equipos de negocio contar con más posibilidades, ¿no? Porque antes lo que nos tardaba 90, capaz en una semana podemos evaluar a muchos más proveedores y empezar a tener opciones. Entonces, no solo lo miremos desde la óptica del cumplimiento, miremoslo desde la óptica de cómo beneficia, ¿no?, al negocio de manera directa. Estos nuevos procesos de gestión, de monitoreo, etcétera, están yendo hacia todo lo que es una identificación ampliada de beneficiarios finales, a cruces con registros públicos y privados, automatizaciones con gráficos, ¿no? Todo lo que entra por los ojos, por supuesto, es mucho más fácil de analizar y de sostener en el tiempo, a un screening mucho más reforzados con automatización, con inteligencia artificial para reducir los falsos positivos y para poder implementar alertas. Francisco habló de esto, ¿no? De la evolución o la evaluación del comportamiento de ese proveedor o de ciertos incidentes durante el periodo en donde nos está brindando el servicio, ¿no? Por ejemplo, instancias, ¿no? Alertas que hemos visto. De golpe renuncia el financiero de la compañía, el de cumplimiento y el representante el responsable de la seguridad de la información. Y lo hemos visto en casos prácticos, ¿no? Que en una semana vemos que salen 3 personas críticas del proveedor, nada, que nos ofrece servicios de tecnología y que estamos brindándole toda la base de nuestros clientes de manera directa. Bueno, esas son las señales que nosotros como compañía tenemos que ver. ¿Para qué pasa? Que es un proveedor crítico y renunciaron 3 puntos críticos. Bueno, todo esto se puede monitorear con tecnología, vinculaciones con proveedores de alto riesgo y después todo lo que es la automatización, el mundo hacia dónde va, no solo hacia, si se quiere, la reacción, sino la prevención. Empezar a poder tener datos para poder predecir con qué proveedores podríamos llegar a tener problemas el día de mañana, ¿no? Todo esto hablamos ya también del monitoreo continuo, de la reevaluación, porque la foto no solo hay que sacarla al principio del tiempo, hay que hacer un... Hoy estamos trabajando mucho que lo vemos con grandes corporaciones que están teniendo mucha dificultad en poder medir. Uno de los desafíos que vemos es el compromiso contractual que tiene el proveedor con nosotros y la efectividad de ese cumplimiento, ¿no? O sea, cuánto cumplió con lo que nos vendió. Fundamental. Pero esa foto no vinculada a la foto inicial es un problema, por eso hablamos de la película. El segundo punto hoy está siendo crítico. Ya empezamos a ver más madurez en todo lo que es el onboarding del proveedor, pero en el segundo estadio hay todo como una gran nebulosa de oportunidades de mejora de la industria, ¿no? Y después, por supuesto, contar con toda esta información, si se quiere, de manera centralizada, en un sistema que te permita acceder a la información de manera clara, que te permita recibir alertas, que te permita poder gestionar estos vínculos con proveedores. Porque como decimos, ya 50 proveedores para estar monitoreándolo es un montón, imagínense 50.000, ¿no? O 5.000 un banco promedio. Entonces, por eso hoy nos tenemos que amigar con la tecnología y poder ver de qué manera nos puede brindar. Y en esto, bueno, por supuesto, la inteligencia artificial está ayudando muchísimo, todo para lo que es el screening, que Susana hablaba un poco de esto y Francisco también, algoritmos para reducir los falsos positivos, procesamiento del lenguaje natural, ya para poder analizar los medios adversos en múltiples idiomas, porque ahora estamos con proveedores globales, ¿no? Todo lo que es el machine learning para poder desarrollar modelos predictivos de incidentes. Los gráficos ayudan mucho, poder entender, ok, de toda mi base de proveedores, cuántos proveedores son de riesgo alto, cuántos son de riesgo medio, cuántos son de riesgo bajo, cuántos son de riesgo alto críticos, cuántos son de riesgo bajo críticos. Hacer esas interacciones en datos que nos permiten saber dónde estamos parados, ¿no? ¿Cuántos proveedores son de riesgo crítico, son críticos de riesgo alto y a la vez no tienen reemplazo? Porque a esos les vamos a tener que pedir un plan de acción, ¿no? Y trabajar en conjunto, por eso la colaboración es fundamental. Y bueno, y después todo lo que es, todo esto requiere análisis de mucha documentación, políticas, de lavado de seguridad de la información, de cumplimiento de terceras partes, documentación de las compañías, etcétera. Es imposible contar con todo ese volumen de humanos para hacer este análisis, entonces la importancia de contar con inteligencia artificial generativa para crear estos resúmenes automatizados para que la vida nuestra como equipos de cumplimiento y de riesgo sea, si se quiera, más continua en el tiempo y no tengamos que estar solo leyendo, ¿no? Que podamos dedicarnos a hacer administración eficiente
de esos y de nuestros recursos de nuestros equipos. Bueno. Creo que estoy en tiempo. Voy a dejar, Susana, bueno, nosotros estamos trabajando en esto hace un tiempo, por supuesto, lo que tengan de dudas quedo siempre a disposición. Y Susana, si te parece, vamos a las preguntas. Sí, Así es, muchas gracias. Muy intenté interes- respetar el tiempo, pero creo que vamos. muy interesante, Delfina, y súper útil saber cómo, con temas concretos, qué es lo que efectivamente hay que hacer, porque ahí ya también han llegado preguntas, varias preguntas ahí de cómo o qué impacto tiene esto. Así que voy a partir con algunas preguntas que han ido llegando al público. Los invito, pueden seguir haciendo preguntas. Pero primero, Francisco, acá hay varias preguntas sobre, para ti, sobre cada cuánto tiempo se debería hacer este due diligence, si es que hay algún plazo sugerido, por ejemplo. Y también los tipos de proveedores específicos que podrían generar responsabilidad. O sea, en el fondo son todos los proveedores o hay algunos que sean más críticos, que ahí creo que Delfina también algo de eso ya contestó, pero de todos modos te dejo ahí las preguntas que llegaron para ti. Gracias, Susana, y muchas gracias por las preguntas. El cada cuánto hacer las cosas, la periodicidad, bueno, el due diligence debiese aplicarse siempre. Lo que comentábamos varía es la profundidad de ese due diligence respecto a la clasificación que tengo como proveedor. Delfina recién se refería a un montón de, digamos, de estamentos de distintos proveedores o de características de esos proveedores que podrían hacerlo más o menos riesgoso, como comentaba, si es único, si es crítico para mi operación, hace cuánto trabajo con ese proveedor, etcétera. Ahí la empresa debiera empalmar de alguna manera lo que tienen en los contratos, en qué medida los contratos tienen en el mismo contrato visto cuándo va a terminar el servicio, como cada cuánto se va a evaluar, para que uno dijera, bueno, eso debiese, ¿no es cierto?, también como parte de las responsabilidades del área de compliance implicar una revisión desde compliance otra vez. Y la periodicidad uno podría decir un año, uno podría decir cada 2 años, dependiendo si son proveedores súper críticos o no, pero hoy día creo que el compliance va a un poco a la realidad de cada compañía. Entonces uno debiese definir cada cuánto le conviene y cada cuánto le es posible hacerlo. Sin embargo, lo que es importante es que eso se haga con regularidad y evidentemente más regularidad si se trata de un proveedor que tiene más características, engloba más características de lo que nosotros consideremos como crítico y menos para otro tipo de servicios que podrán ser más irrelevantes y que a lo mejor representan riesgos bajos a nivel operacional o que cumplen funciones que son importantes para la empresa, como puede ser, estoy inventando el tema del aseo, por ejemplo, pero que no repercuten riesgos principales para mis transacciones o para la operación en particular. Ahí no sé, Delfina, si tú quieres complementar con algún tiempo en el que tú recomiendes. Sí, no, ahí también algo que es súper importante y que vemos es, a la hora de desarrollar estos programas, no se peguen un tiro en el pie, en el sentido de no se sobrecarguen con cosas que es lo peor que podés hacer, que después materialmente no podés cumplir, ¿no? Sí vemos que para todo lo que es proveedores críticos se hace cada 6 meses, cada año. Y esto, ¿no? Siempre tomando en cuenta que no solo es la foto, sino la importancia de contar para sobre todo estos proveedores críticos, como decía Francisco, por la información, por el servicio, porque no tienen reemplazo de un monitoreo continuo, ¿no? Y ese monitoreo continuo puede ser cada 3 meses, etcétera. Hay distintas maneras de hacerlo, más tecnológicas, menos tecnológicas, pero depende de su apetito de riesgo, su definición, pero acá la recomendación es no pongan por escrito en ningún lugar cosas que no, materialmente sus compañías no tienen la espalda para hacer porque es lo peor que puedes hacer, ¿no? Entonces ahí concuerdo plenamente con vos y que cada uno decide los plazos. Sí vemos que para los críticos es cada 6 meses, una vez por año, medios dos, muy parecido a lo que es la gestión de riesgo de clientes en ese sentido. Bajos Y cada 3 años. Y también depende mucho del volumen de proveedores que tenés. al final lo importante es que efectivamente esto sea un continuo y no se los hice una vez, listo, porque todos cambian, nosotros cambiamos, las Total, empresas cambian, los proveedores cambian, etcétera. Así que total. no, y ahí Delfina aprovecho de preguntarte porque tú nombraste en tu presentación bastante en el fondo de todos los datos que se necesitan para poder hacer la evaluación de un proveedor. Pero hoy día que están tan en boga, bueno, y en Chile ya hay una ley de privacidad de datos, pero todo esto que viene desde Europa y que se va instalando también en Latinoamérica. ¿Qué pasa con el tema y cómo lo ves tú a futuro, pensando adelantándonos que mientras más leyes hayan de privacidad de datos, cómo efectivamente se puede acceder a ciertos datos
de los proveedores, clientes, etcétera, pero ¿cómo puedes hacer buenos due diligence si finalmente no vas a tener acceso a los datos? O sea, poniéndonos en el extremo. Mira, sí, Susana, ahí nosotros, por lo menos desde nuestra organización y donde creo yo como líder de una organización, etcétera, cuál es el mejor modelo, es el punto medio desde qué punto de vista lo digo. Hay compañías que hacen el due diligence basando el 100% en fuentes externas de la información. ¿Qué significa esto? Consumen grandes bases de datos públicas, grandes bases de datos privadas que se comercializan y basan ese due diligence en eso. ¿Está bien? En ir a buscar a la lista de sancionados, a las noticias adversas, medios públicos, a el informe crediticio que se paga, etcétera. Juntan todas estas fuentes de información y hacen un análisis de riesgo. ¿Está bien? Yo no creo en que ese modelo sea el ideal. Creo que para realmente conocer una tercera parte hay un gran componente de lo que el mundo dice de esa compañía, que es esto que decimos de ir a fuentes externas de información, y hay un componente fundamental que es ir a la fuente originaria. ¿Quién es la fuente originaria? Mi proveedor. Si A y B establecen un contrato en donde A está contratando a B, ¿quién, ese proveedor quiere operar con una compañía seria? Sé desde el día uno, y por eso la importancia de incorporar estas cláusulas en el contrato de vinculación con los proveedores, que mi cliente me va a exigir periódicamente información. Y eso ya es un contrato privado entre partes, en donde yo como compañía y por mi apetito de riesgo y por mi estrategia de mitigación de riesgos, a mis proveedores les voy a pedir A, B, C, D. Es mucho más sencillo implementarlo con proveedores que con clientes. Con lo cual, porque el proveedor tiene un incentivo comercial, ¿no? Seguir brindándote servicios y etcétera. Por eso es súper importante, y no creo acá que las leyes de privacidad de datos vayan yo creo que al contrario, van a exigir, empezar a existir estos sistemas muy parecidos a lo que viene en el concepto del el open banking, en donde el proveedor per se quiera mostrarle al mundo su fortaleza desde el punto de vista del cumplimiento de la seguridad de la información. Porque si no vas a dejar de existir, vas a dejar de poder operar con todas estas grandes compañías, ¿no? Te vas a perder a los mejores clientes porque ya no es un nice to have, es un must have. Entonces, creo que en todo lo que es mostrar al mundo cuán fuertes somos, va a haber mucha menos privacidad y mucha más publicidad en eso. Pero bueno, es una Sí. expectativa. Oye, No, en no, ese sentido, ahí eso, Susana, Francisco, te iba a decir. quería complementar. Creo que también es muy importante algo que hemos comentado a lo largo de la presentación, que es muy práctico, pero tiene que ver con la experiencia propia de la empresa con ese proveedor. Entonces, sí, hay empresas que tienen muchísimos proveedores, como decía Delfina. En esas empresas tú trabajaste con mucha gente que hace distintos tipos de servicios. ¿Cómo te resultaron? Los podríamos poner en una lista de malos proveedores y de buenos proveedores y no fijándonos en lo malo, fijándonos en lo bueno. De ese proveedor que tengo en la lista de buenos proveedores, es un proveedor que qué estándares tiene, que qué maneja, porque eso es lo que yo debería salir eventualmente a buscar también. Eh, pero si nunca hago la evaluación del maestro, nunca me doy cuenta que hay alguna red flag en el funcionamiento o todos los temas que estaba comentando ahora, Delfina, mal me voy a poder dar cuenta, voy a poder aprovechar esa experiencia propia, experiencia súper material que tengo dentro de la empresa para poder regularlo y me voy a seguir basando en fuentes que no son mi propia experiencia. Creo que ahí hay un concepto práctico que es interesante que uno maneje desde la propia data, digo. Y Francisco, te complemento ahí, hemos visto también grandes compañías que antes le ofrecían hasta líneas de crédito a los proveedores o facilidades o beneficios, etcétera, que han llegado hasta ponerle multas a los proveedores. Mirá, usted redujo un 50% el contrato porque A, B, C, D, E. O sea que hasta a nivel, tiene un impacto en la gestión del proveedor en todo sentido, en el cumplimiento, en la gestión del riesgo, de todo, pero hasta en un impacto económico de lleno, ¿no? Un proveedor que no te cumple también abre una oportunidad de negociación. Así es, Eh, y como bien tú decías, Delfina, efectivamente con los proveedores es más fácil que con clientes, que también ahí es donde más se necesita, porque si te están tratando de engañar, te tienes que asegurar que no te engañen, pero por lo mismo cada vez van a ser más necesarios desde la propia empresa y como ustedes bien decían en sus presentaciones, poder saber exacto con quién estamos haciendo negocio y que esta información que te están entregando también sea verídica y no taparnos los ojos y no querer ver.
Aquí hay varias preguntas respecto como, porque si bien ya hablamos de la peridiosidad, ay, nunca puedo decir esa palabra, pero ya desde cada cuánto tiempo hay que hacerlo, también vimos que en el fondo tipos de proveedores, pero ¿qué pasa acá con los distintos riesgos? Y pongámonos en el caso de Chile, que hoy día tenemos una responsabilidad penal de las personas jurídicas que incluye prácticamente todo tipo de delitos, ambientales, laborales, económicos, informáticos, etcétera. ¿Hasta dónde llega en el fondo como esa amplitud de proveedores? Y acá hay una pregunta bien específica que dice, ¿somos responsables por delitos laborales que cometa mi proveedor? O sea, si el proveedor no paga las cotizaciones previsionales o tiene, qué sé yo, personas ilegales o trabajando con él o trata de personas, por ese delito laboral que es del proveedor, que uno dice, bueno, si fue el proveedor, ¿hasta cuándo, hasta cuánto podría escalar o podría escalar la responsabilidad de la empresa? Y lo mismo en el fondo como juntándolo con otras preguntas que hay acá respecto a todos estos riesgos laborales, tributarios de consumidores, etcétera. Eh, voy, voy yo, empiezo yo. Dale, Eh, sigo. Miren, esto yo lo voy a tomar desde la ley chilena porque me venían mucho las preguntas en torno a eso, pero vimos ya que las definiciones de terceros en las otras partes son bastante similares. Creo que la diferencia de la ley chilena con las de las otras legislaciones es que ya no se contempla el tema de que la empresa tuvo que haberse visto beneficiada con la gestión, digamos. Ahora en Chile es solamente que la empresa no puede ser la única perjudicada, ¿ya? Que eso morigera un poco esa definición. Sin embargo, yo creo que más allá de preocuparnos de qué tipo de delito o de responsabilidad administrativa que vamos a tener, porque vamos a tener muchas, el tema es preocuparse primero porque yo hago la gestión porque comercialmente, para mí, para la operación, para yo poder funcionar, sin pensar que estoy cometiendo delitos, es útil hacer esto, es eficientar el proceso y de esa gestión se traduce en riesgos que no son solo penales. Tengo responsabilidades laborales propiamente tal, ahí si hay responsabilidad solidaria, entonces puedo llegar al empleador principal, por así decirlo, con facilidades. Entonces se ve. Hay responsabilidades civiles también, obviamente, y más de las que nos estamos pasando que es responsabilidad penal o administrativa, de acuerdo a la legislación. Respecto de eso, lo que históricamente siempre se ha regulado es que no nos hacemos cargo de proveedores que no impliquen un riesgo operativo más notorio, que por lo tanto la mayoría de las legislaciones, partiendo por los casos en el fondo que ha buscado tratar Estados Unidos, tienen que ver con gestores de negocios, con lobistas, etcétera, o sea, terceros que implican un gran riesgo para la compañía y que generalmente tienen contacto con funcionarios públicos de otros lados o de tu mismo país, pero gestionan asuntos suyos. Yo creo que el legislador chileno quiso resguardar esa situación en particular. Es un proveedor que es riesgoso porque intercede, ocupe mi nombre legalmente o no, por eso con y sin representación, pero que interceda gestionando asuntos míos ante una entidad pública. Eso es lo que yo creo que se está buscando regular. Por lo tanto, no estamos hablando acá de servicios finales. El servicio de aseo, si se muere uno de los trabajadores del servicio de aseo en mi oficina, no es responsabilidad mía porque no es un riesgo que yo esté generando dentro del marco de mi actividad y no se trata de un tercero que está gestionando asuntos frente a otros terceros, ya que creo que esa es la figura más fuerte que se quiere regular. Pero creo que hay que distinguir algo que es importante, que eso es la posibilidad de que el tercero, por su actuar, me genere responsabilidad a mí como empresa. Pero ojo, que nuestra interacción con el tercero genera muchos otros delitos. O sea, yo con el servicio de aseo, por ejemplo, aunque se trate de un servicio final, yo puedo haber cerrado ese contrato con un tremendo conflicto de interés o puedo haberlo cerrado con un soborno entre particulares, etcétera. Y eso sí me puede originar responsabilidad. Hay servicios finales que tienen que ver con el tratamiento de datos que vienen de gente que maneja activos de información, ¿no es cierto? De los que nos hacen mantenciones, de software, de nuestras nubes, etcétera. Bueno, ahí hay responsabilidad propia de la empresa. Por eso digo que de repente lo mejor es centrarse en si mi programa está funcionando bien, en administrar el riesgo que conlleva ese proveedor en cualquier ámbito, más allá de pensar, bueno, es que me genera responsabilidad penal o no, porque le puede generar responsabilidad laboral igual. O eventualmente esa responsabilidad laboral se puede tratar de acelerar en sede penal para afectar a la empresa de manera reputacional, que eso acelere un poco las conciliaciones o las negociaciones que se hagan para determinar la responsabilidad y terminemos en otra sede, como en sede laboral o civil, pero ya con un poco con un precedente que yo ya entregué mis asuntos porque estaba asustado por poder tener una eventual responsabilidad penal. En Chile mucha de esa responsabilidad ha sido
meramente reputacional, pero ha costado patrimonialmente mucho. Eso diría por mi parte. Gracias, Francisco. Yo creo que aliviaste a varios que en el fondo hasta dónde llega esa responsabilidad. Así que muchas gracias, Delfina. Sí, no, ahí complementar con Francisco y también esto, ¿no? La importancia de, o sea, al momento de, y es como dice, es concentrarnos en qué podemos hacer nosotros como compañía para establecer, si se quiere, un programa integral de gestión de riesgos de proveedores. Y después de vuelta, súper importante, antes de iniciar ese vínculo comercial, Francisco lo tocó este tema de hacer el due diligence después de tener el contrato firmado. No, el due diligence viene antes y el contrato ya contempla cómo vas a gestionar ese vínculo con ese proveedor durante el ciclo de vida entre vos y ese proveedor. Eso es fundamental. Hemos visto un montón de contratos de grandes compañías que no tenían previsto esto. Y ahí empieza a depender en la buena voluntad de las partes. Y somos empresas, o sea, está buenísima la buena voluntad, es esencial, pero tiene que haber algo más que una buena voluntad. O sea, tiene que estar por escrito en el contrato, por eso la importancia también de revisar esos modelos de contratos con terceras partes, ¿no? Que nos permitan a nosotros actuar en consecuencia porque no vas a poder evitar todos los escenarios posibles, todos los casos, o sea, es imposible, como le dice Francisco, pero sí es importante contar con un programa sólido, robusto, con las medidas preventivas acordes, desde el día cero, ¿no? Desde antes de iniciar ese vínculo. Bien, bueno, muchas gracias. Ya estamos un poco pasados en tiempo, pero estuvo súper interesante. Esto nos daría para estar hablando toda la mañana, pero efectivamente es el tema que se viene. O sea, primero hay que preocuparse del programa interno, pero después sí somos responsables por las terceras partes y por lo tanto preocuparnos y en el fondo hacer todo lo posible para que estas terceras partes también tengan compliance. Y acá un rol también más social, pero desde las empresas grandes. No nos dio el tiempo después para hablar de pymes o empresas más pequeñas, pero efectivamente desde las empresas más grandes hacia las más pequeñas. Esto no se trata de tacharlas, dejarlas fuera, sino que también acá creo que viene un tema importante educador, por así decirlo, de este círculo virtuoso de que la empresa grande al implementar va traspasando también buenas prácticas hacia todos sus proveedores y esto es un tema que va cambiando, que ha evolucionado mucho en los últimos años y por lo tanto también creo que todos tenemos un rol en esa educación hacia los terceros. Así que muchas gracias Delfina y Francisco. La Gracias verdad es a que vos. muy, muy interesante y gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Que tengan un muy buen final de septiembre. No puedo creer que ya se nos está yendo el año. Eh, y eso, muchas gracias a todos. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, hasta luego. Chao.